Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Gracias por estar aquí hoy en Fundación Casa de México en España y sobre todo en este momento que, como ustedes pueden ver, estamos en los últimos días de este gran momento del año en el que celebramos la tradición de Día de Muertos, que es una tradición que México ha compartido con el mundo y estamos muy orgullosos de que cada vez más esta tradición se entienda, se conozca y sobre todo también sea parte de una celebración en el mundo. Justamente en este marco, y como todas las grandes religiones y culturas han tratado de dar respuesta a estas grandes interrogantes de nuestra existencia, es por eso que el día de hoy y en este momento queremos agradecer la presencia del Lama Tony Karam, para quien pido un fuerte aplauso. Quien es presidente y fundador de Casa Tíbet en México, con 35 años de experiencia en la promoción del Dharma en México y Latinoamérica, y quien ha sido clave en la adaptación de las enseñanzas budistas para el público hispanohablante. Este es un seminario de 2 días en el que el Lama Tony Karam nos ofrecerá una visión integral compartida de una de las enseñanzas más sabias y transformadoras del budismo tibetano, la comprensión de la vida y de la muerte. En las enseñanzas ancestrales, como las que encontramos en el libro tibetano de los muertos, se nos guía a través de los misterios de la transición de la vida a la muerte, un proceso que, lejos de ser temido, es comprendido y aceptado como una parte esencial de nuestra existencia. Lama, esto tiene que ver mucho con nuestra tradición de Día de Muertos, ¿cierto? Así es. Les agradecemos profundamente por su presencia y apertura. Les invitamos a caminar juntos en este viaje de descubrimiento y transformación y esperamos que este sea un pasaje muy satisfactorio para todos ustedes, estos 2 seminarios, y que tengamos la fortuna de repetir la presencia del Lama Tony Karam muchas veces más en Fundación Casa de México. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, pues me da mucho gusto estar esta noche con ustedes. Este es un año muy especial para las casas del Tíbet en el mundo hispanoparlante. La Casa del Tíbet de México cumple 35 años de vida de su fundación en 1989 por parte de su santidad el 14º Dalai Lama del Tíbet, que, como saben, casi la totalidad de su vida fue líder temporal como también espiritual del pueblo tibetano, tanto en Tíbet como en el exilio, consecuente pues de esta trágica circunstancia por la que transita este país, el techo del mundo, el cual fue ilegalmente ocupado por la República Popular China en 1989. Y también este año, la Casa del Tíbet de Barcelona cumple 30 años de su fundación. De hecho, esta es una de las razones por las que estoy en España este año, para participar en el Festival de Cultura Tibetana que organiza la Municipalidad de Barcelona conjuntamente con la Casa del Tíbet de Barcelona. Las Casas del Tíbet son los centros culturales del Dalai Lama y de la Administración Central Tibetana en el exilio para el mundo. La primera de las mismas fue fundada en 1967 en Nueva Delhi, la segunda en 1987 en los Estados Unidos, en Nueva York, la tercera, la Casa del Tíbet de México, en 89 en nuestro país, y la cuarta fue la Casa del Tíbet de Barcelona, ¿sí? Así que pues estoy muy contento de estar aquí para participar de todas esas actividades, y me han solicitado la posibilidad de hablar este par de noches acerca de un tópico, un tema que es central para la cultura espiritual del budismo y particularmente la del techo del mundo, la del Tíbet, que es el tema de la muerte, el estado intermedio, lo que llamamos bardo, y el renacimiento. Ustedes saben que la tradición espiritual budista es una de las tradiciones de sabiduría más antiguas de la humanidad. Tiene su origen en el siglo VI antes de la era moderna, consecuente de la figura histórica y prédica de Siddhartha Gautama, al que conocemos como el Buda histórico, ¿sí?
No sé si tienen conciencia de lo que la palabra Buda quiere decir. Es una palabra, es una voz sánscrita, la lengua canónica de la propia tradición budista, que viene de la raíz sánscrita Bud, que quiere decir despertar. Por lo que en esencia el Buda es visto o se le entiende y contempla como una persona, un individuo que ha logrado ese objetivo, el despertar, ¿sí? Pero ¿qué quiere decirse por dicho despertar? ¿Sí? En esencia se refiere a la actualización de una habilidad excepcional. Esto es la capacidad de percibir la naturaleza ilusoria de las apariencias con las que nosotros convivimos a través de nuestros diferentes campos sensoriales. No quiere por esto decirse que dichas apariencias no existen del todo, que carecen de realidad. Más bien, lo que pretende señalar y exaltarse es que no existen como a nosotros ordinaria y comúnmente aparecen, y que nuestra inhabilidad para establecer una lúcida distinción entre la manera en que las cosas son y la forma en que éstas subjetivamente a nosotros aparecen, representa la causa primaria por la que nosotros como seres sensibles nos vemos expuestos y experimentamos aflictividad. Esto es dolor, sufrimiento e insatisfacción. Desde la perspectiva de esta tradición espiritual milenaria, entonces, la causa primaria de los conflictos por los que los seres sensibles en la vida transitan no puede identificarse en torno a estímulos o variables a estos externos. Si bien estas son, digamos, condiciones que cooperan en la conformación de nuestra experiencia, se exalta y señala que la causa dominante en la producción de la misma es siempre intrasubjetiva. En otras palabras, que la conciencia de los seres sensibles, digamos de nosotros como seres humanos, juega un rol preponderante en la conformación de la experiencia que tenemos del mundo. ¿Sí? Que nada aquello a lo que nosotros nos vemos expuestos sensorialmente posee una identidad intrínseca, una realidad objetiva, independiente a la que el perceptor le atribuye a través de su cognición e interpretación, que la mayoría de nosotros evidentemente opera de una forma inconsciente, inercial y compulsiva, consecuente de nuestros diferentes condicionamientos, tanto aquellos que son propios de nuestra fisicalidad, el tener un cuerpo humano, ¿verdad?, con sentidos humanos, que naturalmente nos expone a un mundo humano, ¿verdad?, y una conciencia al mismo tiempo condicionada por la sociedad, por el entorno, por el proceso educativo, nuestro género, la edad que tenemos, en fin, todas estas diferentes variables a las que nos vemos cultural y cognitivamente expuestos a lo largo de la vida, ¿sí? La tradición budista plantea el hecho de que todos los seres sensibles somos viajeros. De hecho, la palabra que se utiliza dentro del contexto de la tradición tibetana para describir un ser vivo es la palabra tibetana drowo. Y esta palabra pues conlleva un significado muy profundo, porque literalmente se traduce como un viajero. Y somos viajeros todos del espacio y del tiempo. Desde la perspectiva de esta tradición, todos los seres sensibles, esto es, aquellos dotados de vida y conciencia, estamos compuestos de dos diferentes dimensiones. Una dimensión física, que puede ser grosa, como la de nuestro cuerpo de carne y hueso, puede ser sutil, puesto que todos poseemos un cuerpo energético, lo que podríamos describir como un cuerpo eléctrico, ¿verdad? Y una dimensión cognitiva que está constituida por la conciencia, que se define como una energía lúcida y como toda expresión energética que carece de un principio y fin absolutos, esto es, no se crea ni se destruye, se transforma, ¿sí? Se concibe entonces a esta vida tan solo como un capítulo del eterno devenir de la conciencia individual, que se señala y afirma no tiene un principio, no trátase de una entidad creada, no tiene un fin, no se desorganiza y desvanece nada, ¿verdad? Pero al mismo tiempo trátase de una entidad dinámica, sujeta a un proceso constante de transformación y movimiento, primariamente vinculado a la cognición, a la percepción. Somos perceptores, digámoslo de esta manera. Entonces, la tradición milenaria budista
plantea el hecho de que como viajeros nosotros transitamos por diferentes estados de conciencia y cognición a lo largo del infinito devenir de nuestra existencia en términos generales. Y uno de esos tránsitos con los que la mayoría de nosotros y con facilidad tenemos comprensión, del que tenemos acceso, es el tránsito cotidiano entre el estado de vigilia y el estado del dormir y el soñar. Esto es algo por lo que deambulamos todos los días, recurrente, reiteradamente, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros transitamos del estado de vigilia al estado del dormir y el soñar, podemos deambular esa condición de diferentes maneras. Por ejemplo, una vez que abandonamos el mundo y la condición de vigilia y abordamos la transición del dormir, un proceso que toma aproximadamente 90 minutos en promedio, entre 85 y 90 minutos, un proceso que se caracteriza por una ausencia de conciencia, una especie como de suspensión temporal de la continuidad cognitiva del individuo, hasta que inicia el proceso del sueño onírico, que está vinculado simultáneamente a un proceso fisiológico, que es el del movimiento ocular rápido, que, bueno, ahora se sabe, acontece en consecuencia de que para, digamos, la función perceptual cerebral, no hay distinción entre las experiencias que se tienen en el día y las experiencias por las que se transitan al soñar en la noche. Y por lo tanto, los ojos reaccionan de la misma manera a las experiencias de la ensoñación que lo hacen a las experiencias sensoriales visuales del estado de vigilia. Esto es, el cerebro encuentra casi imposible distinguir entre la experiencia cognitiva de vigilia y la experiencia cognitiva del dormir y el soñar en general, ¿sí? Cuando nosotros transitamos entonces por esta fase de la experiencia vital, la de la ensoñación, lo podemos hacer de dos diferentes maneras. Podemos ensoñar ausentes de lucidez, eso en esencia quiere decir incapaces de reconocer la condición del sueño como un sueño, o podemos transitar potencialmente dicha condición, dicho trance, conscientes de su naturaleza ilusoria. Esto es, lúcidos en torno al hecho de que en efecto se trata esa experiencia y transición de la ensoñación. La mayoría de nosotros a lo largo de la vida tan solo experimentamos un puñado de sueños lúcidos, esto es, experiencias de ensoñación en donde nos hacemos conscientes de el hecho de que estamos soñando. La mayoría de nosotros, cuando experimentamos dicho tránsito, lo hacemos ausentes de dicha lucidez, inconscientes de la naturaleza ilusoria de los sueños. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Que cuando nosotros en estos nos vemos naturalmente expuestos a sus diferentes apariencias visionarias, les atribuimos realidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que concebimos o pensamos que dichas experiencias existen como a nosotros, inconscientes de su naturaleza, aparecen como si existiesen independientes de la conciencia que las sueña. ¿No es cierto? Simultáneamente, cuando nosotros transitamos por el entreestado del dormir y el soñar, ahí nosotros manifestamos una identidad determinada. Comúnmente la identidad con la que nosotros soñamos es una que emerge en consecuencia de aquella con la que nosotros, en el estado que precede al dormir y al soñar, nos hemos habituado, que es nuestra identidad física y, digamos, la historia personal que le acompaña y caracteriza. Por ejemplo, yo soñaría como hombre, soñaría con un cuerpo humano y probablemente soñaría con la identidad que tengo en esta vida, de Marco Antonio Karam, de Tony Karam, ¿sí? Así nos sucede a todos en términos generales. Pero en consecuencia de nuestra habitual inhabilidad para reconocer la naturaleza ilusoria de los sueños, le atribuimos, en un sueño no lúcido, a dicha identidad también realidad objetiva. Esto es, la concebimos existir como la hacemos en el estado de vigilia, independiente a la conciencia que la ensueña, de la que emane, en cuyo espacio juega y en la que eventualmente, al terminar el sueño o la ensoñación, se diluye y desaparece. Simultáneamente, cuando nosotros transitamos por la fase de la ensoñación, en la misma manifestamos toda variedad de diferentes actividades
Y esas actividades son actividades que concebimos desplegar a través de nuestras diferentes estructuras y bases sensoriales. Esto es, en los sueños pareciese como si nosotros pudiéramos percibir visualmente. En los sueños parecería como si pudiésemos nosotros escuchar auditivamente. En los sueños parecería que pudiésemos nosotros olfatear olfativamente, ¿no es cierto? Pero la realidad es que esta es una concepción fantasiosa, porque durante el tránsito del dormir y particularmente el del soñar, nuestras bases sensoriales físicas se encuentran en un estado de pausa, en un estado de recogimiento. La única base sensorial que opera durante la transición de la ensoñación es la mental, lo cual quiere decir que todas las experiencias que nosotros desplegamos dentro de un sueño no existen independientes a la conciencia que la sueña, ¿sí? Pero de nuevo, en consecuencia de nuestra inhabilidad para detectar y comprender la condición ilusoria de la ensoñación, a esas experiencias les atribuimos y proyectamos realidad objetiva, ¿verdad? De tal manera que, por ejemplo, dentro de un sueño no lúcido, si te ves expuesto a una condición aterradora, reaccionas a la misma con temor y miedo, ¿verdad? En contraste, si te ves expuesto a una experiencia placentera, inclusive sensorialmente placentera, puedes ensoñar un pastel de chocolate y puedes, dentro del contexto de esa ensoñación, salivar, y en el contexto de esa ensoñación experimentar placer al degustar dicho pastel, al que de nuevo, consecuente de tu inhabilidad para señalar la condición ilusoria de dicha transición, le atribuyes realidad objetiva. Crees que existe independiente a la conciencia que la ensueña, ¿no es cierto? ¿Cuál es la consecuencia, entonces, en términos generales, de un tránsito experimental como lo es una ensoñación no lúcida? Bueno, la consecuencia es que las apariencias visionarias en buena medida determinan la experiencia de la ensoñación, en oposición al individuo que transita por las mismas, dado el hecho de que se ve incapaz de reconocer a estas como inseparables de la conciencia que las produce, de las que emergen y en las que finalmente se diluyen y desaparecen. Así, cuando nosotros, por ejemplo, transitamos por un sueño no lúcido, una pesadilla, pues corremos despavoridos y nos vemos del todo dominados por el terror. Y cuando experimentamos, ¿qué les gusta? Un sueño sensual, ¿verdad? Nos vemos dominados por el deseo y por toda variedad de experiencias fisiológicas que le acompañan. Por ejemplo, un sueño húmedo, ¿verdad? Todo esto es consecuente de atribuirle a dichas apariencias realidad objetiva. Bien, ahora, es posible deambular por un sueño de una forma distinta, alternativa. Es posible deambular por un sueño dotados de una condición de lucidez. Eso quiere decir, conscientes del hecho de que estamos soñando. Ahora, esta condición, la de un sueño lúcido, no disipa la continuidad y, digamos, la estructura narrativa del sueño, pero le permite a quien deambula por este, consciente de su naturaleza, reconocer su condición ilusoria. Eso quiere decir darse cuenta de que ese ensueño, si bien aparece como existente objetivamente, independiente a quien lo sueña, en realidad no es otra cosa que la proyección de la mente que lo sueña. ¿Cuál es la consecuencia de lograr ese entendimiento? Bueno, el liberarse de la influencia tiranizante que las apariencias oníricas ordinaria y comúnmente ejercen sobre de nosotros cuando no somos conscientes de su naturaleza. Eso no quiere decir que esas apariencias no influencien la conformación de nuestra experiencia dentro del sueño de alguna manera. Evidentemente lo hacen, pero no la determinan. ¿Por qué? Porque el factor determinante en un sueño lúcido, por lo que concierne a la elaboración y la conformación de la experiencia que del mismo tenemos, es la conciencia que ensueña, ¿sí? Ahora, la tradición espiritual budista, como las ciencias cognitivas occidentales contemporáneas, plantean lo siguiente. Dicen que no existe en términos perceptuales una diferencia estructural y radical entre la experiencia de la ensoñación de la noche y la experiencia de vigilia. Dicen, ¿no?, ambas tradiciones, que el sueño de la noche es una clase especial de percepción que en el individuo emerge bajo la ausencia del acotamiento o la influencia de estímulos sensoriales externos, mientras que la experiencia de vigilia es definida como una clase especial de sueño
que surge en la conciencia del individuo bajo el acotamiento o bajo la influencia de estímulos sensoriales externos. Eso quiere decir que los sueños de la noche se conforman primariamente por procesos cognitivos mentales, mientras que los sueños del día son la consecuencia de la combinación tanto de los estímulos sensoriales externos a los que nosotros nos vemos materialmente expuestos, como la interpretación que de los mismos consciente o inconscientemente hacemos en consecuencia de nuestros condicionamientos sociales, educativos, de género, de edad, cognitivos en términos generales. La experiencia que nosotros del mundo tenemos en el estado de vigilia es una que no puede separar ni divorciarse de la interpretación que de la misma hacemos. Y sin embargo tenemos esta sensación, especialmente en la condición del día, de que todo lo que nosotros percibimos realmente existe como a nosotros aparece y no pasa por el filtro de nuestra interpretación perceptual y cultural en términos generales. Esto es falso y es por ello que se dice que el sueño del día, ¿verdad?, no es tan diferente al sueño de la noche. Ahora, ¿qué sucede cuando un individuo es capaz de detonar lucidez durante el sueño de la noche? La conciencia de que está soñando. Bueno, un individuo de esta naturaleza puede reconocer que las apariencias del sueño no existen como ordinariamente a nosotros se presentan, independientes a la mente que las ensueña. De la misma manera, una persona que transita por el, entre comillas, sueño de vigilia, puede también reconocer que éste no existe como a nosotros ordinariamente aparece. Nosotros deambulamos el sueño de vigilia de forma inconsciente, incapaces de reconocer su naturaleza ilusoria, de tal forma que interpretamos a las apariencias que a nuestros sentidos se presentan de una forma equívoca y tergiversada. ¿Por qué? Porque a nosotros todo se presenta de una forma contraria como existe. A nosotros las cosas se presentan como si fueran permanentes cuando en realidad son impermanentes. Las cosas todas se presentan como estables cuando son inestables. Se presentan como inamovibles cuando están en movimiento. Se presentan unitarias cuando existen de forma compuesta. Se presentan como si estuvieran dotadas de una identidad intrínseca, cuando la identidad que tienen es relativa y temporal. Se presentan como poseyendo cualidades sustanciales, positivas o negativas, cuando dichas cualidades son inseparables de la apreciación del perceptor, de la conciencia que las interpreta y no residen en el objeto perceptual, ¿sí? Tomemos el ejemplo de un pastel de chocolate. Cuando nosotros ordinariamente lo degustamos y de esa experiencia derivamos placer y nos preguntamos de dónde viene el placer que experimentamos, comúnmente decimos del pastel. Es una cualidad sustancial del pastel. El pastel es una entidad sabrosa, rica, ¿verdad? Pero la realidad es que lo sabroso no reside dentro del pastel, sino lo sabroso es la apreciación que el perceptor tiene de esa colección de componentes transitorios y temporales que constituyen el pastel, consecuente de una variedad de condiciones temporales subjetivas y socializadas, ¿no? Por ejemplo, hallamos al pastel sabroso cuando tenemos hambre, pero no lo hallamos sabroso cuando no tenemos hambre, o lo hallamos repulsivo cuando una vez nos hemos intoxicado o empachado con él mismo, nos vemos expuestos a este de nueva vez. O nosotros percibimos el pastel como pastel y sabroso, mientras que otras entidades, inclusive humanas, no lo perciben así. Tomen ustedes ese pastel de chocolate, envuélvanlo en un paquete muy bien protegido, pónganle un paracaídas, tírenlo en el medio de la selva amazónica y observen cómo lo recibe un aborigen que nunca se ha visto expuesto a dicho objeto como pastel y mucho menos como sabroso. No sería capaz ni de reconocerlo como pastel y de degustarlo muy probablemente no lo encontraría sabroso porque nunca ha sido expuesto al azúcar refinada. Porque el sabor, la apreciación del mismo son elementos subjetivos que son consecuentes de la socialización y la cultura y no residen intrínsecamente dentro del pastel, ¿sí? Tomemos el ejemplo contrario, un mojón, ¿sí?, que a nosotros naturalmente, perceptualmente, parecería absoluta y completamente espeluznante, ¿verdad? Repugnante en términos generales. Y sin embargo, para el agricultor que requiere de este como abono, tiene una apariencia totalmente diferente, ¿no es cierto?
Y para la mosca que se posa en el mismo y mueve sus manitas en regocijo de la misma, ¿verdad? Aparece como un estímulo muy diferente, porque lo repulsivo no reside dentro del mojón, sino en la persona que lo aprecia, consecuente de su socialización. Así que la realidad es que todas las apariencias con las que nosotros sensorialmente convivimos no tienen realidad objetiva. Por ejemplo, la luz que me alumbra esta noche no existe en el universo. La luz no existe. Es una onda, ¿verdad?, energética que nuestro cerebro, en consecuencia de la manera en que está alambrado, decodifica como luz. El color no existe en el universo. No existe el color anaranjado, no existe el color blanco. Es una forma en que el cerebro humano decodifica ese ancho de banda del espectro lumínico consecuente de una variedad de condicionamientos, tanto físicos como culturales y educativos en términos generales. Así que todo lo que nosotros percibimos como agradable y desagradable no existe, no está presente en el entorno sensorial con el que convivimos. Es una forma de apreciación que de ello hacemos, pero a lo que le atribuimos realidad objetiva. Esto es, pensamos que en efecto el pastel es absolutamente sabroso, como también pensamos y manifestamos absoluta convicción en torno al hecho de que el mojón es absolutamente repulsivo, cuando lo repulsivo o lo agradable reside más bien en la apreciación del perceptor. Bueno, la diferencia de transitar en el estado de vigilia de forma lúcida o no lúcida es reconocer esa condición de subjetividad y por lo tanto liberarnos de la reacción compulsiva que comúnmente desplegamos ante el mundo de la experiencia a través del apego hacia lo que nos parece agradable, la aversión hacia lo que nos parece desagradable o la indiferencia hacia aquello que no podemos del todo categorizar en términos generales. Y desde la perspectiva de la tradición budista, el apego, la aversión y la indiferencia operan como la causa primaria de las dificultades y problemas, de la aflictividad por la que nosotros como seres sensibles o perceptores en la vida transitamos, ¿sí? Así entonces, ¿qué sucedería si nosotros nos pudiéramos hacer lúcidos en el estado de vigilia? Bueno, hacerse lúcido en el estado de vigilia es algo similar a hacerse lúcido en el estado del dormir y el soñar. Hacerse lúcido en el estado de vigilia quiere decir reconocer la naturaleza ilusoria de las apariencias. Reconocer la naturaleza ilusoria de las apariencias no quiere decir entender que éstas no existen, ¿verdad? Que no tienen realidad absoluta. Más bien quiere decir que no existen como a nosotros ordinariamente aparecen, independientes de la apreciación que de las mismas tenemos. Así que al fundador de esta tradición se le llamó Buda, ¿sí? Pero la palabra Buda no quiere decir iluminado, ¿verdad? Alguien al que súbitamente, inexplicablemente se le prendió un foco. La palabra Buda quiere decir despierto. ¿Y cuál es un sinónimo con el que nosotros contamos en la lengua castellana para describir esta condición? Lúcido. ¿Qué es un Buda? Alguien lúcido, alguien capaz de entender y reconocer de forma continua y habitual la naturaleza ilusoria de todas las apariencias y por lo tanto liberarse de la reacción aflictiva con la que comúnmente a estas nosotros reaccionamos a través del apego, la aversión y la indiferencia. ¿Se entiende eso? Ahora, la tradición budista plantea que todos los seres sensibles, aquellos dotados de vida y conciencia, estamos compuestos, decía, de dos diferentes dimensiones. Una dimensión material, que puede ser burda como el cuerpo o sutil como nuestro cuerpo eléctrico, y una dimensión mental y cognitiva. Se plantea el hecho de que así como la energía y la materia en realidad no se crean ni se destruyen, se transforman, así también lo hace nuestra dimensión cognitiva, la conciencia o la mente. No se crea ni se destruye, se transforma, ¿sí? Carece de un principio absoluto, carece de un fin determinante. Esto es una entidad eterna, no permanente, puesto que cambia y se transforma momento a momento, pero sí una que no tiene un principio y un fin absoluto. La tradición budista comienza en buena medida con la reflexión del morir. Es una que se encuentra central o se halla primaria para esta ancestral tradición de sabiduría. Se cuenta que Siddhartha Gautama, el Buda histórico, nace en el seno de una familia real en el norte de la India. Durante buena parte de su infancia reside bajo la protección
de un entorno pues exaltado, un entorno palaciego, rodeado de toda variedad de diferentes tipos de estímulos sensoriales, con la esperanza de que pues en consecuencia no se ocupe de ningún tipo de cuestión espiritual y de trascendencia, de ningún tipo de cuestionamiento de esta naturaleza. Todo ello resultante de una profecía que se dice dentro del contexto de la literatura de la tradición budista, recibe su padre, el rey Shuddhodana, ¿verdad? Cuando recién este nace en el jardín de Lumbini, en un lugar hoy localizado entre la República del Nepal y la República de la India, en los Himalayas. Se dice que cuando recién el príncipe Siddhartha nace, un, digamos, sabio, un yogi sabio, es consultado por su padre para preguntarle cuáles son las condiciones probables de vida con las que se encuentre su hijo primogénito, al que naturalmente desea heredar su reino, ¿verdad? El reino de Kapilavastu. Y este astrólogo le dice a su padre que Siddhartha tiene en su vida dos grandes potenciales. Un potencial es que pueda convertirse en un monarca universal, un Chakravarti. O la otra alternativa es que pueda convertirse en un renunciante espiritual, una persona despierta, un Buda. Podrán imaginar que el rey Shuddhodana, el padre de Siddhartha, pues encuentra muy atractiva la posibilidad de que su hijo se convierta en un monarca universal, ¿verdad? Y hace todo lo posible para intentar evitar la segunda posibilidad. Y se pregunta, ¿qué es lo que detona comúnmente en una persona un interés espiritual? Y piensa, bueno, la exposición a ciertos hechos inexorables, inevitables de la vida, como lo son, por ejemplo, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, ¿verdad? Y diría yo también la exposición a la aflictividad, al dolor, el sufrimiento y la insatisfacción que de forma constante, incontrolable y recurrente se hacen presentes y manifiestos en nuestras vidas. Así entonces el padre de Siddhartha hace todo lo posible para intentar resguardar, blindar a su hijo de la exposición a estas condiciones vitales. Y la tradición cuenta que le construye una serie de palacios, uno para cada estación del año, para la primavera, el invierno, para el verano y así subsecuentemente. Los llena de las personas más bellas y jóvenes, bailarinas, saltimbanquis, los estímulos sensoriales más exquisitos, la mejor comida, las mejores viandas, la mejor música y así subsecuentemente. Todo con la esperanza de que su hijo pues no se vea expuesto a estas condiciones de vida que naturalmente nos impulsan a los cuestionamientos espirituales. Pero se dice que después de algunos años, cuando Siddhartha llega más o menos a sus 16 años, pues empieza en él a fortalecerse esta como curiosidad vital de salir del resguardo del palacio y tratar de comprender o verse expuesto a cuál era la genuina condición de vida por la que transitaban los súbditos de su padre, ¿sí? Y entonces, desobedeciéndole, se cuenta que le pide a su escudero, llamado Chanda, que le acompañe durante ciertas incursiones por la noche con el propósito de conocer cuál era la condición de vida de los súbditos de su padre en el reino de Kapilavastu. Y así se cuenta en la literatura budista que Siddhartha Gautama, el Buda histórico, desobedece a su padre y bajo la protección y el resguardo de la sombra de la noche, acompañado por su escudero Chanta y por su caballo Chantaka, sale del palacio para verse expuesto a la condición de vida de los súbditos de su padre. Y durante la primera de estas incursiones se cuenta que se topa con una persona vieja, ¿sí? Ya entrada en años. Claro que ustedes se preguntarán si es posible, viable, imaginable, que durante toda esta etapa de su vida él mismo no se hubiese visto expuesto a una persona de edad, ¿no? En realidad es inconsecuente, puede haber sido así. El punto es que nunca generó en un cuestionamiento estructural de vida, como lo hizo este evento al salir del palacio. Entonces se cuenta que le pregunta a su escudero, que era un hombre de mundo, probablemente más cercano a Siddhartha que su propio padre, ¿no? Le pregunta, dime, Chanda, ¿qué es lo que mis ojos ven? ¿Sí?
Y bueno, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta versión muy hermosa de la vida de el Buda, de la película de Bernardo Bertolucci, El pequeño Buda, ¿sí? Ahí el actor que representa a Siddhartha Gautama es nada más y nada menos que el actor norteamericano Keanu Reeves, ¿no? Y bueno, imagínense ustedes a Keanu Reeves en sus 20 años, ¿no? Con esa belleza física y ese vigor, topándose con este hombre ya muy entrado en edad y debilitado, y le pregunta, ¿verdad?, a una persona de confianza, a su escudero, le dice, ¿qué es lo que mis ojos ven? Y le dice, Señor, lo que tus ojos ven es una persona vieja. Y Siddhartha le dice, pero dime, ¿es eso común? Sí, Señor, esto es algo común. Y le dice Siddhartha, ¿y esto afecta a todo individuo? Sí, en efecto, a todo individuo. Y bueno, escéptico le dice, ¿a mi padre el rey Shuddhodana? Y dice, sí, tu padre también, ¿verdad?, va a envejecer. A mí, imagínense a Keanu Reeves a los 20 años viéndose con su abdomen de lavadero, ¿verdad? A mí, ¿tú crees que a este hombre le va a afectar alguna vez el envejecimiento? Y su escudero le dice, sí, a ti también, ¿verdad? Y Siddhartha le extiende una pregunta todavía más profunda, más íntima, y le dice, pero dime, Chanda, si este es el caso, ¿cuándo? ¿Cuándo es que esto va a suceder? ¿Verdad? Y su escudero se cuenta que replica y le dice, pronto, Señor, pronto. ¿Sí? Y bueno, piensen en lo que esto quiere decir, ¿no? Cuando nosotros nos vemos expuestos a la realidad del envejecimiento, la podemos abordar desde dos diferentes perspectivas. Una es concebir que trátase de una condición a la que en efecto nos veremos futuramente expuestos, pero quizá tan remota que trátase de una de la que no debemos de preocuparnos, ¿no es cierto? Vamos a suponer que ahora tienes 20 años, ¿verdad? Y te faltan unos 40 para llegar a la edad madura, digámoslo así, ¿verdad? Y dices, bueno, es una realidad de la vida, voy a envejecer, pero está tan en el futuro que es algo de lo que no debo de preocupar o atender, ¿verdad? Pero la realidad es, y si lo piensan con claridad, ¿cómo pasa la vida? Decía un gran erudito y santo indio responsable de traer la tradición budista al Tíbet en el siglo VII, llamado Padmasambhava, el nacido en el loto, ¿sí? Decía que la vida pasa como un relámpago de luminosidad, que tan solo por un instante breve ilumina la oscuridad de la noche, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 60 años y la realidad es que internamente tengo como 18. Y de mis 18 años a los 60 no sé qué pasó. Pareciese que el tiempo ha volado en un suspiro, ¿verdad? Así que es una realidad, aunque pudiéramos decir que el envejecimiento es algo que está todavía muy en el futuro, ¿cómo llegará a nosotros? En un instante. Como dice el escudero de Siddhartha, pronto, Señor, pronto, ¿no es cierto? Y de la misma manera, bueno, podemos abordar la realidad del envejecimiento de una forma alternativa. Podemos simplemente darnos cuenta que el envejecimiento no es algo que súbitamente nos alcance en el futuro, sino que es un proceso por el que estamos transitando en todo momento. No vamos a envejecer, estamos envejeciendo momento a momento. Por lo tanto, trátase de una condición vital que naturalmente deberíamos de tener presente, ¿verdad? Siddhartha se ve profundamente afectado y conmovido por esta condición, porque le obliga a cuestionarse, dada la breve transición que es la vida, ¿verdad? Le obliga a cuestionarse qué es lo que a la misma le aporta una dimensión de genuino significado, que él naturalmente asocia al reclamo y la consecución de un estado y condición genuino de bienestar y felicidad, ¿sí? Genuino de bienestar y felicidad. Esto es uno que se contraste al tipo de bienestar y felicidad que nosotros derivamos de toda variedad de estímulos sensoriales, que tiene dos limitantes fundamentales. Todo tipo de placer sensorial es temporal y relativo, ¿no es cierto? Tomemos el ejemplo del pastel una vez más. ¿El placer que derivamos del pastel es permanente o es impermanente? ¿Qué piensan? ¿Sí? Si fuera permanente, esto es, si esa condición residiese objetivamente como una cualidad sustancial en el pastel, lo sabroso y satisfactorio, de ello que nosotros podríamos inferir y derivar. Muy simple, a mayor cantidad de pastel,
mayor bienestar. 2, independiente de quién degustar el pastel, de este tendría que derivar siempre la misma experiencia, la del placer. Y lo tendría que hacer en independencia de condiciones y circunstancias temporales y relativas, como por ejemplo tener hambre o no tener hambre, estar socializados al gusto del pastel o no estar socializados al gusto del pastel, ¿verdad? Ahora, el pastel es una entidad temporal que deambula, ¿verdad?, dentro del contexto de esa dimensión que es la del tiempo. Nosotros, como perceptores y seres vivos, somos también una entidad temporal que también deambulamos en cambio perpetuo en esa dimensión de la realidad que es el tiempo. Así que el pastel emerge, ¿verdad?, vive y después se deconstruye y desaparece. Y así nosotros también, ¿verdad?, transitamos de alguna manera la experiencia del vivir. Así que el placer que derivamos del pastel y para el caso de todo tipo de estímulo sensorial es por un lado temporal y también es relativo. ¿Y es relativo a qué? A la apreciación que tenemos de él, consecuente de una variedad de diferentes tipos de condicionamientos. Por lo tanto, por lo que concierne al reclamo del bienestar genuino y duradero, ¿verdad?, el placer hedónico, el que derivamos de nuestro vínculo y contacto con estímulos sensoriales temporales y relativos, es inconsecuente, ¿sí? Esto es, no podemos derivar bienestar genuino y duradero del placer hedónico. El placer hedónico tan solo nos puede aportar un placer disminuido, temporal y relativo. No solo eso, cuando sobre ese tipo de bienestar nosotros proyectamos una demanda fantasiosa, el que sea duradero, añadimos una variable de ansiedad que le transforma en veneno, ¿verdad? Como el chico que le toma la mano sudada a su novia por vez primera y le extiende esta absurda pregunta: ¿me vas a querer así para siempre? Y la chica responde inconscientemente de forma equivocada: sí. ¿Por qué equivocada? Porque ella no es para siempre, porque el chico no es para siempre y porque la experiencia que tienen del contacto y vínculo el uno con el otro tampoco es para siempre, ¿sí? Entonces, si él intuye esta realidad y se aferra a esta experiencia con esta demanda de bienestar genuino, la transforma en una fuente de ansiedad y en una fuente de miedo y en una fuente de nerviosismo. Así que Siddhartha vuelve al palacio muy preocupado por la experiencia de la noche y decide desobedecer a su padre una segunda vez, sale del palacio y ahora se cuenta que se ve expuesto a un hombre enfermo, muy, muy deteriorado también físicamente. Y bueno, dada la condición de Siddhartha, nunca había tenido la oportunidad de atender a una persona en dicho tránsito y condición, ¿verdad? Así que le pregunta a su escudero y le dice: Chanda, dime qué es lo que mis ojos ven. Y se dice que Chanda le dice: Señor, pues este es un hombre enfermo. Y Siddhartha le dice: y dime, ¿es esto común? Y le dice: sí, es común, ¿verdad? ¿Le sucederá a mi padre, el rey Shuddhodana? Le va a suceder a tu padre, el rey Shuddhodana. Y me sucederá a mí, Keanu Reeves, ¿verdad? Y dice: sí, también a ti te va a suceder. Pero de nuevo le dice: pero dime, Chanda, ¿cuándo? Como que queriendo de alguna manera blindarse de la ansiedad que la exposición a esta realidad de la vida produce, ¿verdad? Y le dice Chanda de nuevo, para su sorpresa: pronto, Señor, pronto. De nuevo, ¿por qué? Porque aunque tú pudieras garantizar que no te vas a topar con la enfermedad en los próximos 30 años, ¿cómo pasa la vida? ¿Se acuerdan? Como un relámpago de luminosidad, que tan solo por un breve instante ilumina la oscuridad de la noche y nada más, ¿verdad? Sin mencionar el hecho de que nosotros no vamos a enfermar, sino ya estamos enfermos. De alguna u otra manera, si lo piensan o conciben, las causas que van a propiciar nuestra muerte ya están en nosotros presentes y operativas desde el instante en que nosotros nacemos. La tradición budista dice que en el momento en que nosotros advenimos al mundo, nos precipitamos ya hacia la transición del morir. Que con cada bocanada de aire que inhalamos, nos acercamos a la muerte. Que con cada paso que extendemos, ¿verdad?, en el camino, nos encontramos cada vez más cerca de la transición de la muerte. De nuevo, esto afecta profundamente a Siddhartha porque se da cuenta, pues, de la fragilidad de la vida. Y una vez más se cuestiona qué es aquello que le aporta a este genuino significado. Así que vuelve al palacio y toma la determinación de salir del mismo una tercera vez, ¿sí? Y en esta ocasión se dice que se topa con una procesión funeraria, ¿verdad? Llevan al cadáver de una persona en un palanquín, como es común en India,
resguardado por una serie de telas, y Siddhartha pues se acerca, mueve una de estas telas y descubre este cadáver. La tradición budista le describe como azulado, agrietado, putrefacto y maloliente, ¿sí? Y cuando lo ve, ¿verdad?, pues naturalmente esto le impacta enormemente y le pregunta a su escudero, Chanda, ¿qué es lo que mis ojos ven? Y Chanda le dice, Señor, pues un cadáver, la realidad de la muerte. Y le dice, ¿es esto común? Y Chanda le dice, sí, Señor, esto le sucede a todos. A mi padre, el rey Shuddhodana, que imaginarán se sentía inmortal, por supuesto, a tu padre, el rey, la muerte llegará. A mí, ¿verdad?, el príncipe Siddhartha, Keanu Reeves, sí, a ti también va a llegar. Pero dime cuándo, Chanda, ¿cuándo? Y usted le dice, pronto, Señor, pronto. ¿Por qué? Porque nos estamos muriendo momento a momento. Y de nueva vez, porque la vida pasa como un relámpago que por un instante ilumina la oscuridad de la noche. Total que se cuenta que Siddhartha regresa al palacio y toma la determinación de salir una tercera vez. Y en una cuarta vez. Y en esta cuarta exposición, ¿verdad?, se dice que se topa con un sannyasin, con un renunciante. En aquel entonces había un gran movimiento espiritual en India de personas que decidían abandonar el contrato social y practicar toda variedad de austeridades y de sistemas de control psicofísico, lo que llamamos yoga en términos generales, en el bosque. Total que Siddhartha se topa con este sannyasin que pues vive a la intemperie en el medio del bosque, expuesto a los elementos, tan solo utiliza un taparrabo como ropaje, ya degradado y deshilachado, que se ha untado las cenizas de las piras funerarias, como es la costumbre de los sannyasins, que no se ha lavado el cabello por mucho tiempo, y este hombre le impacta a Siddhartha. Pero la tradición cuenta, no le impacta por su apariencia física, sino le impacta por otra condición que nunca había vislumbrado en otro individuo o persona. Y lo que se dice que le impacta de esta persona es su bienestar interno, su equilibrio interior, que a pesar de su condición vital, ¿verdad?, que no tiene ningún tipo de bien material, que no usa ropajes finos, que no está expuesto a todo tipo de estímulos sensoriales refinados y sin embargo manifiesta una condición interna de bienestar y equilibrio interior, que es precisamente lo que Siddhartha busca. Así que le pregunta a su escudero y le dice, ¿qué es lo que mis ojos ven? Y dicen, pues este es un renunciante, alguien que ha abandonado el contrato social, alguien que se ha comprometido a una búsqueda interior. Y le dice Siddhartha a su escudero, y dime, ¿es esto común? Y le dice, no, esto no es común, ¿verdad? Y le dice, ¿esto es algo que podría ser mi padre? Y le dice, no, tu padre el rey no se interesaría por una vida de esta naturaleza. Y le dice Siddhartha, ¿yo? ¿Crees que yo no podría hacerlo? No lo sé, Señor, pudiese ser, dependiendo de cuál es la condición por la que ahora transitas y la renuncia que tienes a las apariencias del mundo, ¿sí? Total que en ese momento se dice que Siddhartha regresa al palacio y regresa muy convencido de que esa es la dirección vital que quiere perseguir. Su padre se entera de esta condición, se alarma porque pues, tenía grandes planes para que éste heredara su autoridad mundana, ¿verdad? Lo confronta y le dice, ¿por qué me has desobedecido? Y Siddhartha le confiesa su curiosidad para conocer y saber cuál era la condición de los súbditos de su reino, ¿verdad? Y le narra las experiencias por las que ha transitado, a las que se ha visto expuesto, y de alguna manera el padre de Siddhartha en ese momento reconoce que probablemente ha perdido a su hijo y que él en efecto no le responderá más, abandonará el reino e irá en pos de la verdad, ¿verdad? Entonces le suplica a su hijo que no haga esto y Siddhartha le dice, padre, estoy dispuesto a permanecer en el resguardo del reino siempre y cuando me puedas conferir 4 deseos. Entonces se cuenta que su padre, ¿verdad?, se llena de alegría porque piensa, pues soy el rey, tengo a mi disposición todo tipo de recursos, lo que mi hijo me pida se lo puedo dar, es probable que podamos sortear esta condición. Le dice, lo que tú quieras, dime qué deseas. Y su hijo le dice, permaneceré en el reino y heredaré tu trono
y llevaré a cabo tus actividades, ¿verdad?, nobles, siempre y cuando me puedas garantizar el que nunca envejeceré, siempre y cuando me puedas garantizar el que nunca enfermaré, siempre y cuando me puedas garantizar el que nunca moriré, y siempre y cuando me puedas garantizar la exposición a un bienestar genuino y duradero, no temporal y relativo, como el sensorialmente condicionado. Y en ese momento se cuenta que el padre de Siddhartha estalla en un profundo y sentido sollozo que no puede soportar, ¿verdad? Porque se ha dado cuenta que nada de lo que su hijo le solicita es algo que él puede darle, y que en ese contexto lo ha perdido, ¿sí? Siddhartha entonces sigue esa vocación, renuncia a su vida de palacio y pasa 6 años buscando la verdad a través de diferentes medios, viéndose expuesto a grandes meditadores, después a grandes yogis que llevan a cabo prácticas muy sofisticadas diseñadas para fortalecer la voluntad sobre el cuerpo, y eventualmente y en consecuencia de este entrenamiento, finalmente logra su cometido, logra el despertar o la iluminación. Se cuenta que se sienta abajo de la protección de la sombra de una higuera, en un lugar que se conoce hoy como Bodh Gaya, el lugar del despertar, ¿verdad? En el norte de la India, cerca de la ciudad santa de Varanasi o Benares, y ahí durante el transcurso de la noche logra la plenitud del despertar. Y ese despertar es uno que cifra en una primaria, en un primario descubrimiento, la doctrina de las 4 nobles verdades: la verdad del sufrimiento, la verdad de la causa que propicia el sufrimiento, la verdad de la posibilidad de lograr la cesación del sufrimiento y la verdad del camino que conduce a su cesación, ¿sí? La primera de estas trátase de una condición que debiese de ser para nosotros del todo conocida. Todos estamos conscientes del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción que naturalmente acompañan a la aventura del vivir. No por esto quiere decirse de forma alguna, no quiere señalarse que la vida es solo sufrimiento. Más bien, lo que se pretende exaltar es que el sufrimiento es una condición que en nuestras vidas se hace presente de forma constante, incontrolable y recurrente, ¿sí? Pero, desde la perspectiva del despertar de Siddhartha, lo importante es tener presente que ese sufrimiento tiene causas que podemos conocer. Y las causas primarias, descubre Siddhartha, que propician nuestras dificultades y problemas vitales, se cifran en lo que comúnmente se denomina el triple veneno: el veneno de la ignorancia, el veneno del aferramiento o el apego, y el veneno de la aversión, la agresión o la hostilidad, ¿sí? Esto es, primariamente sufrimos porque desconocemos la realidad, la manera en que las cosas son, ¿sí? Y sufrimos de 2 tipos de ignorancia en términos generales: una ignorancia pasiva y una ignorancia proactiva, ¿sí? Como bien decía Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Dios nos libre de un tonto con iniciativa, ¿sí? Entonces, no solo a menudo sufrimos de esa tontera, sino que esa tontera en nosotros es una proactiva, ¿sí? Por ejemplo, desconocemos la naturaleza impermanente de la mesa, pero le proyectamos una demanda y esperanza de permanencia. Desconocemos la naturaleza compuesta de la mesa, pero le proyectamos una condición y existencia unitaria, ¿verdad? La vemos como una, cuando en realidad esta entidad es una colección de componentes en tránsito, en movimiento, ¿verdad? Desconocemos el hecho de que esta mesa existe como mesa en dependencia de la relación cognitiva que con ella establecemos, consciente o inconscientemente, pero que no tiene una identidad intrínseca de mesa, no tiene meseidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ven ustedes aquí? Parece ser un vaso, ¿no? Parece poseer esa intrínseca identidad o condición, la vaseidad, ¿no es cierto? Pero si poseyera dicha identidad, tendríamos que ser capaces de hallarla en algún lugar, ¿no? Y solo hay 3 posibilidades si lo analizan. O la meseidad existe en alguna de las partes que comprenden al vaso, o la meseidad existe en la colección de partes que comprenden al vaso, o la meseidad existe fuera del vaso. No hay una cuarta alternativa. Si la meseidad existiera en una de las partes del vaso y yo estrellase el vaso y les presentara
esta colección de partes, ¿podrían detectar el vaso en alguna de ellas? No, porque ninguna de esas partes es vaso, ¿no es cierto? Dirán, pero cuando todas las partes están juntas, hay vaso, y esa condición es independiente a la apreciación que tienes de él. Bueno, eso no es realmente cierto. Y puedo comprobarlo con un experimento muy simple. ¿Qué ven aquí? Un vaso, ¿no? Cierren por un momento sus ojos. Y ahora ábralos. ¿Y ahora qué ven aquí? Un sombrero, ¿no? ¿Dónde quedó el vaso? O puedo tomar este vaso y lo puedo arrojar a alguno de ustedes. Y unos centímetros antes de impactarse en contra de su cabeza, ¿qué ven? Un arma. ¿Dónde quedó el vaso? El vaso no tiene una identidad intrínseca de vaso, no tiene vaciedad, ¿verdad? Lo que llamamos vaso es una mera designación conceptual que como perceptores, consecuente de nuestra socialización y un acuerdo colectivo, proyectamos sobre esta colección de componentes transitorios y temporales que llamamos vaso. Ignoramos cómo este objeto existe y realmente creemos que existe como a nosotros aparece. ¿Cómo aparece a nosotros? Como un vaso absoluto, cuando su condición de vaso es relativa y temporal. Aparece como un vaso unitario cuando está compuesto de partes. Aparece como un vaso estático cuando todo lo que le comprende está en movimiento. Aparece como un vaso, ¿verdad?, permanente y autónomo cuando se transforma y cambia instante a instante, y cuando aparece como base en relación a la percepción que del mismo tenemos. Pero todo esto es algo que ignoramos y por lo tanto le proyectamos al vaso cualidades sustanciales. Por ejemplo, algunos pueden pensar que es un vaso hermoso, otros pueden pensar que es un vaso horroroso y pensarían que lo hermoso y lo horroroso es intrínseco al vaso, pero no es intrínseco al vaso, porque lo hermoso y lo horroroso del vaso reside en quien aprecia el vaso, consecuente de su socialización, ¿no es cierto? Por ejemplo, hace algunos años, aquí en Madrid, llevé a mis hijas al museo para que conocieran el Guernica de Picasso, ¿sí? Y yo estaba muy impactado por esta gran obra de arte, ¿verdad? Traía a mi hija pequeñita, que tendría en aquel entonces como 3 añitos, apreció, se dio cuenta del azoro que tenía ante esa obra de arte, y al ver esa obra de arte de Picasso me dice, papi, ¿te gusta mucho ese cuadro? Y le dije, sí, me parece hermosísimo. Y me dice, no te preocupes, papá, cuando regresemos a casa te pinto uno igual. ¿Sí? Porque para un niño los bosquejos de Picasso pues son muy similares a los que éste hace, ¿verdad? No puede darse cuenta que es la obra de un gran maestro, ¿verdad? Y que tiene un precio muy elevado, porque lo hermoso no está en una obra de arte, está en quien la aprecie, consecuencia de una variedad de elementos subjetivos que tienen que ver con la época, que tienen que ver hasta con cuestiones económicas, históricas, etc. Si nosotros le preguntáramos a Rembrandt qué piensa de la capacidad pictórica de Picasso, ¿verdad?, se pondría a llorar, ¿verdad? Diría, ¿por qué no puede siquiera dibujar a una persona en su proporción adecuada, ¿verdad? Entonces, la realidad es que no hay objeto en la realidad que tenga una identidad intrínseca. Pero eso es algo que ignoramos y en consecuencia sufrimos. ¿Por qué? Porque la ignorancia viene acompañado de apego hacia lo que contemplamos positivo, aversión hacia lo que contemplamos negativo, y ese proceso propicia incontrolables dificultades y problemas. Sin embargo, el Buda histórico plantea que esto puede terminar, que puede cesar. Esta es la tercera verdad noble, la de la cesación. ¿Y por qué puede terminar? Puede terminar porque podemos cultivar una coherente habilidad para ver las cosas como son, no como aparecen. Y que hay un camino, un sendero que nos puede conducir a la actualización de ese potencial, que se divide en 3 diferentes pilares, al que denominamos el triple entrenamiento superior. El primero de esos pilares es el de la ética o la moralidad. El segundo de esos pilares es el de lo que llamamos la coherencia mental o la funcionalidad cognitiva. Y el tercero y último de esos pilares es el cultivo de la sabiduría, ¿sí? Entonces, la moralidad se centra en el contexto de la tradición budista en una observación primaria, ¿verdad? Toda acción produce una reacción igual, contraria, inversa de la misma intensidad.
Todo lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos ulteriormente responsables. Desde esa perspectiva, dado el hecho de que somos los arquitectos, por lo menos indudablemente de la experiencia que del mundo tenemos, ¿no? Piensen en esto. Es probable que nosotros no tengamos injerencia sobre el clima, pero tenemos absoluta injerencia sobre la experiencia que tenemos del clima. Porque la experiencia que tenemos del clima es una experiencia subjetiva, ¿verdad? Depende de la conciencia del perceptor, no del estímulo que el perceptor percibe. Pero ¿qué es la experiencia que tenemos del mundo? ¿Verdad? A menudo en la tradición budista se dice, no vemos las cosas como son, las vemos como somos. ¿No es cierto? Entonces, el mundo que percibimos a nosotros responde en dependencia a la experiencia que de él tenemos, consecuente simultáneamente del tipo de cuerpo con el que contamos y la socialización a la que nos vemos expuestos. Entonces, sufrimos primariamente, entre otras variables, porque no nos hacemos responsables de nuestro mundo interno, de la experiencia que tenemos del mundo. Y pensamos que el mundo determina al mismo, ¿sí? Es cierto que todo el entorno sensorial al que nos vemos habitualmente expuestos influencia nuestra experiencia, pero no la determina. El factor determinante en la conformación de la experiencia es intrasubjetivo. Es la conciencia del individuo, es la manera en que inconsciente o inconscientemente interpretamos y decodificamos el mundo de las apariencias en general. El segundo entrenamiento, el entrenamiento en la funcionalidad mental, parte de un descubrimiento ancestral de los contemplativos indios en general. Y este se cifra de la siguiente manera. Una conciencia ausente de atención es disfuncional. Y una conciencia dotada de atención es funcional, ¿sí? ¿Saben ustedes que el promedio de atención de una persona universitaria no supera los 3 segundos antes de que la mente se vea fragmentada por la extrema ideación o debilitada por la lasitud y el hundimiento mental? Un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando llegan a casa y leen un libro, ¿verdad? Y de pronto tratan de atender lo que leen y experimentan hundimiento mental, sopor. O mientras leen, están imaginando lo que van a hacer el día de mañana o a quién tienen que hablar por teléfono y resulta que terminan la lectura de la página y no tienen comprensión alguna de la misma porque su mente nunca estuvo ahí presente. Estamos siempre en el futuro, estamos siempre en el pasado, estamos siempre dominados por toda variedad de fantasías y nunca estamos en el entorno en donde las cosas son, que es el presente. El desarrollo de la habilidad de estar presente, ¿verdad?, es uno de los elementos más importantes a cultivar dentro de las ciencias contemplativas indias en general, y entre ellas también la del Buddhadharma, la del budismo, ¿sí? Entonces, el segundo de los entrenamientos de la tradición budista tiene que ver con el cultivo de una habilidad de presencia mental, que se logra en una primera instancia a través de sincronizar a la mente con el cuerpo. ¿Y por qué sincronizar a la mente con el cuerpo? Es muy simple, ¿verdad? Esta tarde-noche, yo tengo absoluta certeza, puedo poner la mano en el fuego por la presencia del cuerpo de todos ustedes en este auditorio en la Casa de México en Madrid. Pero no pondría la mano en el fuego por la mente de absolutamente ninguno de ustedes. No sé dónde esté, ¿sí? En algunos está en casa, en otros está en la exposición, en otros está en la cena, en otros está en la memoria del pasado, ¿verdad? Sincronizar a la mente con el presente es muy difícil y requiere de un entrenamiento formal. Y la primera manera en que esto se puede cultivar metódicamente es vinculando la mente con el cuerpo, ¿sí? Así que las primeras técnicas contemplativas que se desarrollan en la tradición budista tienen eso por objetivo, sincronizar a la conciencia con el cuerpo y por tanto con el presente, que es el entorno en donde las cosas son. Y el tercero y el último de los entrenamientos que comprenden al sendero del Buddhadharma o del budismo es el cultivo de la sabiduría. Pero la sabiduría no quiere decir poder citar de memoria el Quijote de la Mancha. En el contexto budista quiere decir algo más profundo, ver las cosas como son, distinguir entre la manera en que las cosas aparecen de la forma en que realmente existen. ¿Bajo qué presupuesto? Que la inhabilidad de establecer esa distinción opera como la causa primaria y sustancial de nuestras dificultades y problemas recurrentes, de nuestro dolor, sufrimiento y satisfacción. Así que como podrán ver, ¿verdad?, la historia de la tradición budista en buena medida
está ligada a la realidad de la muerte y por lo tanto también a esta se le ha dedicado mucho tiempo de exploración a lo largo de los 2650 años de esta tradición histórica. El Dalai Lama dice: no hay forma de escapar de la muerte. Es como tratar de escapar de 4 grandes montañas que tocan el cielo. No hay escape de estas 4 montañas: el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. ¿Sí? La tradición budista plantea que la ausencia de conciencia de estas condiciones vitales, o peor aún, la negación en torno a las mismas, opera como una de las causas primarias, detonantes de nuestra aflictividad recurrente. Y por lo tanto, un prerequisito indispensable para poder reclamar una dimensión genuina de bienestar y felicidad es reconciliarse con estas condiciones propias de la existencia. Y por lo tanto, dentro de la tradición budista se dedica pues, mucho tiempo, ¿verdad?, a la exploración de estas diferentes condiciones vitales. Hay una variedad de distintas, muy profundas enseñanzas que tienen que ver en esta tradición de sabiduría milenaria con el potencializar nuestra condición de vida, pero también prepararnos para la inminencia de la muerte y para poder transitar el proceso del morir lúcidamente, ¿sí? Con conciencia, como un ensoñador puede transitar la transición de los sueños también lúcidamente. Tenemos, por ejemplo, las enseñanzas del bardo Todol, que quiere decir la instrucción para poderse liberar a través de escuchar en el estado intermedio entre la vida, la muerte y el renacimiento. Y el propósito de estas enseñanzas pues es precisamente vencer el temor a la muerte, vivir la vida con integridad, prepararse para esa transición y poderla abrazar con la mayor lucidez posible. Ahora, decíamos que la tradición budista es una tradición espiritual, ¿verdad? Y concibe que los seres sensibles tienen 2 dimensiones. Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos una dimensión física y tenemos una dimensión mental o cognitiva. La tradición budista plantea que nuestra dimensión mental y cognitiva no es una mera propiedad emergente del organismo físico, ni lo es, por ejemplo, de las funciones que son propias de nuestra red neuronal. Dicho de otra manera, la tradición budista no contempla a la vida como una función del cuerpo, una propiedad emergente, un epifenómeno del mismo, a diferencia de esta concepción que es central para las ciencias médicas y biológicas en Occidente, que en buena medida plantean y conciben que la vida y la conciencia en efecto son propiedades emergentes del organismo físico, son una cualidad de la función de la red neuronal. Por lo tanto, conciben a la vida consciente como algo que emerge con la vida física y también naturalmente conciben que la vida consciente emerge en una muy cercana e íntima relación con la vida física y conciben que cuando la vida física transita por el proceso de desorganización que naturalmente acompaña al morir, la vida cognitiva cesa, termina y desaparece. En otras palabras, que la vida comienza con el nacimiento, que todas las funciones perceptuales que desplegamos en la vida están determinadas por el cuerpo, ¿verdad? Y que cuando transitamos el proceso del morir, la conciencia se desorganiza con el cuerpo, cesa, se diluye y desaparece. Esta es una concepción que no comparten las tradiciones espirituales del Asia, en su mayoría, las de India, por supuesto, y particularmente la tradición budista. La tradición budista contempla a la conciencia como un flujo de eterna continuidad de experiencia, una energía lúcida, que como toda energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y comparte este planteamiento no como un acto de fe que se presupone el individuo tiene que abrazar o aceptar per se, ¿verdad?, como un dogma, sino plantea que es algo, una conclusión a la que podemos arribar en consecuencia de diferentes órdenes de exploración y análisis. Por ejemplo, lo podemos hacer a través de la inferencia lógica, lo podemos hacer a través de la inferencia empírica
Y también se plantea una modalidad particular de comprensión que no es ajena a nuestra cultura, que es la inferencia por autoridad. Desde una perspectiva lógica, claro, no tenemos mucho tiempo esta noche para ahondar en este tópico, pero simplemente para plantear los fundamentos de lo que aquí se concibe, ¿no? Desde una perspectiva lógica, es ilógico el concebir que la conciencia siendo algo puede surgir de nada, como es ilógico plantear que la conciencia siendo algo puede diluir y desvanecerse en nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la nada solo puede producir algo similar a su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de la nada? Nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que la nada produce? Nada. Pero la conciencia es algo, no es nada, por lo que no puede venir de nada, tiene que venir de algo, ¿verdad? Y la conciencia no puede desvanecerse en nada porque es algo, tiene que transformarse en algo. Ahora, hay una relación primaria entre la causa y el efecto. Como bien saben y estudiaron desde que estaban en párvulos, ¿verdad? No se pueden hacer peras de manzanas. Las manzanas vienen de semillas de manzana, no vienen de semillas de pera, ni se pueden producir de semillas de guayabo, ¿verdad? Las manzanas tienen que venir de semillas de manzanas y las manzanas producen semillas de manzanas a continuidad, ¿cierto o falso? Desde esa perspectiva, desde la óptica de la inferencia lógica, la conciencia no puede venir de nada, tiene que venir de algo, pero tiene que venir de algo similar a su naturaleza. Y la conciencia no puede desvanecerse en nada, tiene que producir en continuidad algo similar a su naturaleza. Ahora, para no ahondar mucho, ¿cuál es la naturaleza de la conciencia? Bueno, la conciencia tiene por naturaleza lo que la conciencia hace. ¿Y qué es lo que la conciencia hace? ¿Cuál es la función de la cognición? La percepción, ¿sí? Por lo tanto, la percepción no puede ser consecuente o venir de algo que no percibe. Y la percepción no puede desvanecerse de algo que carece de percepción. Por lo tanto, la percepción no puede ser consecuente de algo inánime, algo no vivo, algo no consciente. Y la conciencia no puede desvanecerse en algo no vivo y consciente. Desde una perspectiva lógica, es sentido común pensar que la conciencia viene de conciencia y la conciencia produce conciencia, que es un flujo de eterna continuidad de experiencia que no se crea ni se destruye, se transforma. Esa es la inferencia lógica por la que se abraza y concibe la eterna continuidad de la mente o conciencia en la tradición budista, ¿sí? Pero también se abraza en consecuencia del examen de la inferencia empírica, ¿sí? La evidencia sensorial que apunta hacia la preexistencia de la mente o conciencia individual antes del nacimiento, la posible independencia de la conciencia del cuerpo físico mientras el individuo vive y la subsistencia de la conciencia tras la transición del morir, ¿no? ¿Qué evidencia existe para hablar acerca de la preexistencia de la conciencia antes de la vida física? Bueno, hay toda variedad de testimonios hoy en día muy bien explorados y analizados de individuos que nacen con perfecta, comprobable recolección de sucesos acontecidos en lo que denominan y describen como una vida e identidad previa a la de ese nacimiento en particular, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Uno de mis maestros tibetanos, el venerable Geshe Sopa, quien fue uno de los grandes eruditos y académicos tibetanos del siglo XX, uno de los maestros de su santidad, el 14º Dalai Lama del Tíbet, ¿no? A los 3 años podía recitar de memoria las obras completas de uno de los más grandes filósofos y adeptos de la tradición budista tibetana, Lama Tsongkhapa. Ahora, las obras completas, lo que llaman en tibetano el Sumbum de Lama Tsongkhapa, comprenden 18 volúmenes de 1000 páginas cada una, ¿sí? En la tradición académica tibetana hay este ejercicio que es muy diferente a como nosotros en Occidente aprendemos, en donde, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes van a tomar una clase de apreciación literaria y van a estudiar el Quijote de la Mancha, ¿sí? Si lo hicieran en Tibet, lo primero que tendrían que hacer es memorizar el Quijote de la Mancha. Y antes de memorizarlo, no se les permitiría, en este modelo de aprendizaje de la academia tibetana, analizarlo literariamente, ¿sí?
Y no se permitiría porque se presupone que lo que vamos a analizar muy probablemente es una vaga memoria de lo que leímos, puesto que nuestra retención es bastante pobre y limitada, ¿sí? Entonces tendrías que decir, bueno, déjame volver al libro, déjame ir a las páginas que marqué y ahí vemos, ¿no? Pero los académicos tibetanos primero memorizan el libro entero y una vez que lo tienen memorizado, sobre de él hacen todo tipo de exploraciones literarias y filosóficas, etcétera, ¿no? Esta es una habilidad que se cultiva desde que uno es muy pequeñito. Es difícil cultivarla cuando ya es grande, ¿verdad? Porque tiene que el cerebro alambrarse esta capacidad de alguna manera, ¿verdad? Pero bueno, mi maestro, Geshe Sopa, a los 3 años, podía recitar de memoria los 18 volúmenes de las obras completas de la Tsongkhapa. Él nació en un pequeño poblado en el Tíbet central, en donde no se hablaba el dialecto del Tíbet central, se hablaba un dialecto tibetano diferente, lo cual quiere decir que no podría recitar esas obras por contaminación, porque no hablaba ese idioma, ¿verdad? Ese dialecto, y venía de una familia pues rural, sin educación, en donde no había acceso a algo tan refinado como esta exaltada literatura filosófica tibetana, ¿no? ¿Cómo explicar entonces una habilidad de esta naturaleza si no es a través de la continuidad de la conciencia de una vida previa, ¿no? Pueden ustedes estudiar también o acceder a los muy sofisticados estudios que de este tema hiciera el doctor Ian Stevenson, que fue el director del Departamento de Estudios de la Personalidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, que escribió una serie de textos que se consideran las obras de investigación científicas más serias y profundas en torno a la exploración de la posibilidad del renacimiento. Y bueno, ahí estudió más de 3,000 casos a lo largo de su vida de niños en todas partes del mundo que reclamaban tener memorias de vidas pasadas, ¿no? Y bueno, hay una compilación de estos estudios que se llama 20 casos sugerentes de renacimiento del doctor Ian Stevenson, en donde pues se exploran 20 casos muy claros y muy, digamos, con una enorme autoridad para concebir esta como una hipótesis posible, el que la conciencia preexiste a la conformación del cuerpo. 2, el hecho de que la conciencia puede operar independiente al cuerpo. Esto es algo para nosotros un poquito difícil de entender, porque la dimensión de conciencia con la que nosotros funcionamos, ¿verdad?, es una conciencia muy enraizada en nuestro cuerpo. Pero bueno, habrán ustedes escuchado del fenómeno de la cognición o percepción remota, ¿no? Este es un fenómeno que ha sido estudiado científicamente de forma muy profunda y metódica a lo largo de los últimos 50 años, por no la mejor de las causas, sino por intereses primariamente militares, ¿sí? Entonces, las superpotencias como los Estados Unidos y Rusia han entrenado a lo que llaman perceptores remotos para espionaje, ¿sí? Y estos son individuos que pueden proyectar su conciencia a otros lados y ver lo que está pasando en un lugar en donde su cuerpo y sentidos físicos no están, ¿sí?, con enorme precisión, ¿sí? El padre de estos estudios fue un norteamericano llamado Ingo Swann, ¿sí?, que trabajó para la CIA durante más de 50 años y formó su programa de visores remotos, financiado por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, ¿verdad?, precisamente para cuestiones de espionaje. El hecho de que la percepción remota es hoy vista como una función genuina de la cognición humana, esto es, no se pone a duda esta posibilidad, sino se acepta como absoluta, como una capacidad genuina, quiere decir que hay una dimensión de la conciencia que no requiere del cuerpo para funcionar. Porque si la visión estuviera determinada por el órgano visual, no podría existir la visión remota. Por lo tanto, esta concepción de la conciencia como una entidad que se expresa a través del cuerpo, pero no reside permanentemente en el mismo, o de este depende, no es tan descabellada como suena. Y después, pues está esta noción de que la conciencia subsiste a la transición del morir. Es más, la tradición tibetana contempla la muerte como un tipo de sueño, ¿sí?, y a la vida como un tipo de sueño. Y así como todas las noches abandonamos el estado de vigilia y entramos
al periodo de la ensoñación y en esta podemos tener múltiples vidas y después morimos de estas y volvemos a renacer en el estado de vigilia y después morimos del estado de vigilia y volvemos a renacer en un sueño y así subsecuentemente a lo largo de la vida. Así, si lo extendemos más ampliamente, ¿verdad? La tradición budista plantea la realidad de la eterna continua de la mente y el renacimiento, ¿sí? Y después está el abordar este tema a través de lo que se llama la inferencia por autoridad. Y la inferencia por autoridad es arribar a una conclusión como lo es esta, en consecuencia de seguir la autoridad de un informante confiable. Ahora, esto también es parte, si lo piensan, del método científico. Por ejemplo, todos ustedes consumen medicamentos todos los días, ¿no? Y los medicamentos que de vez en cuando consumen, ¿sí? Ustedes no han hecho ninguna de las pruebas clínicas para comprobar sus funciones. Los toman por la autoridad del médico que se los extiende, ¿no es cierto? Que se los receta, porque es un médico licenciado de autoridad comprobada y por lo tanto tomamos su autoridad como la que nos faculta a creer que esa medicina tiene tal o cual función. Eso es un tipo de creencia por autoridad, de entendimiento por autoridad. Así que en la tradición budista también este tópico, el del renacimiento, se trata o se aborda o se entiende en consecuencia de la autoridad de los individuos que han logrado el despertar o la iluminación, el estado lúcido de la mente que puede navegar todas estas diferentes condiciones de vida sin perder conciencia. El tránsito entre el estado de vigilia, el sueño profundo sin sueños, el tránsito entre el sueño profundo sin sueños y el estado del sueño onírico, y el tránsito entre el estado del sueño onírico y el estado del sueño, ¿sí? Y el estado de vigilia, ¿no? Ahora, la tradición budista plantea el hecho de que la existencia misma es una transición. Estamos nosotros siempre sujetos como seres vivos y conscientes a un proceso dinámico de transformación y movimiento. La palabra que se utiliza en la tradición budista para describir, en la tradición tibetana, ese movimiento, esa transición, es el término tibetano bardo. ¿Sí? ¿Han oído esa palabra alguna vez? Bardo. Bueno, la palabra bardo está constituida de dos vocablos. Bar, que quiere decir entre, y do, que quiere decir estado. Y si lo piensa, siempre estamos entre estado, ¿no? Entre estados. Por ejemplo, estamos en este momento en el entreestado entre la tarde y la noche, ¿verdad? El entreestado entre la tarde y la cena, ¿verdad? El entreestado entre este día y el día de mañana, y así subsecuentemente. Entonces, el eterno devenir de los seres sensibles se divide en la tradición budista en 4 grandes procesos de transición, a los que comúnmente se llaman los 4 bardos, ¿sí? Que son el bardo natural de la vida, el bardo doloroso de la muerte, el bardo luminoso de la emergencia de la realidad objetiva y el bardo inercial y habitual del devenir o del renacer. ¿Ok? El primero, el bardo natural de la vida, el entreestado, la transición natural de la vida. Se dice comienza en el momento de la concepción y termina en el momento en que el individuo se ve expuesto a las condiciones que van a denotar o que van a detonar la transición del morir, ¿sí? Esas son condiciones que pueden manifestar de forma gradual o pueden manifestarse de forma súbita. Por ejemplo, el bardo natural de la vida se dice termina para una persona en la que se manifiesta el primer síntoma de la enfermedad que lo va a matar, aunque esto se extienda por varios meses o años, ¿sí? En el momento en que esa condición se hace presente, el entreestado natural de la vida termina y comienza el entreestado doloroso de la muerte, ¿sí? Pero también puede manifestarse de forma súbita, suponiendo que te estrellas con el coche con un poste, ¿verdad? Y esa es la condición que te mata casi instantáneamente. Ahí termina el entreestado, la transición natural de la vida y comienza la transición de la muerte, ¿sí? Entonces, el entreestado natural de la vida comienza en el momento de la concepción, cuando se concibe en esta tradición, acontece el proceso del renacimiento,
cuando la conciencia, ese flujo de eterna continuidad de experiencia, se monta en el esperma, ¿verdad? Le conduce al óvulo, se fusiona con esa célula madre, digámoslo así, y detona la mitosis celular. Propicia el proceso gestativo de 9 meses y después el nacimiento, ¿sí? Y termina en el momento en que el individuo se ve expuesto a las condiciones que le van a llevar a la transición del morir, sean graduales o sean súbitas. El segundo proceso de transición es llamado el entreestado doloroso de la muerte, ¿sí? ¿Y por qué creen ustedes que se le llama en una primera instancia así? ¿Por qué creen que a la muerte aquí se le describe como dolorosa? ¿Por qué? Creo que es autoevidente si lo piensan, ¿no? Porque en buena medida la muerte está siempre acompañada de alguna forma, alguna dimensión, algún tipo de dolor, ¿no es cierto? Por ejemplo, la muerte está acompañada siempre o precedida del colapso de las funciones corporales. Y esto es doloroso, físicamente hablando. Y al mismo tiempo, y para la mayoría de nosotros, la incertidumbre de lo que acontece en la misma. Si esta representa un fin absoluto, la extinción de la identidad, la cesación de la existencia. Si hay continuidad después de la muerte, ¿verdad? Si somos responsables de nuestras acciones vitales en esa transición, de haber continuidad de la existencia después de la muerte, ¿verdad? El abandonar todo lo que nos es familiar y hacia lo que hemos generado apego a lo largo de la vida, o simple y sencillamente el toparte con el entorno de lo desconocido que es característico de la muerte. Por tal razón y naturalmente a ese proceso de transición se le llama doloroso, ¿sí? El entreestado doloroso de la muerte. Y se dice el entreestado doloroso de la muerte inicia en el instante en que un individuo se ve expuesto a las condiciones que le van a llevar al morir, gradual o súbitamente, ¿sí? Y termina en buena medida en el momento en que la conciencia se separa del cuerpo. Esto acontece más o menos 3 días después de la muerte clínica o fisiológica. La tradición budista contempla que la muerte clínica representa el colapso de las funciones metabólicas del cuerpo físico, del cuerpo orgánico, del cuerpo material. Funciones como son las funciones respiratorias, cardiovasculares, las funciones bioeléctricas del cuerpo, ¿verdad? Primariamente lo que conocemos ordinariamente como la muerte clínica. La muerte clínica se dictamina en el momento en que una persona experimenta la cesación de las funciones corporales primarias, de los procesos metabólicos elementales. Pero desde la perspectiva de la tradición budista, esto tan solo representa el punto intermedio del tránsito del morir. ¿Por qué? Porque la muerte clínica tan solo caracteriza al colapso del cuerpo físico. Pero nosotros se plantea, no solo tenemos un cuerpo físico, sino también un cuerpo eléctrico, un cuerpo sutil, llamado un cuerpo adamantino, así se le llama en la tradición del tantrismo indotibetano. Ese cuerpo energético, ¿verdad?, toma un poco más de tiempo en desorganizarse, es menos susceptible a estas transiciones del morir. Y se dice toma aproximadamente 3 días humanos en desorganizarse. Y cuando ese cuerpo se desorganiza, la conciencia se separa del cuerpo. Y es en ese momento que acontece la muerte real, desde la perspectiva de la tradición budista. Eso es lo que se denomina el entreestado doloroso de la muerte. Ahora, cuando la mente se separa del cuerpo, la dimensión de la conciencia que del cuerpo se separa es una dimensión sutil de la misma, ¿sí? Y es una dimensión mucho menos dualista y conceptual que la mente ordinaria con la que nosotros contamos, que es la mente grosa, la sensorialmente condicionada, ¿sí? Así que se dice que durante esa transición, cuando la mente sutil se separa del cuerpo, existe una genuina posibilidad para aquellos que pueden mantener conciencia y lucidez de esa transición de lograr el despertar, ¿sí? La iluminación, el estado de la budeidad, el reconocimiento de la naturaleza ilusoria del sueño de la vida, digámoslo así. A eso se le llama el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva. Comienza en el momento en que la conciencia se separa del cuerpo, ¿verdad?
y termina aproximadamente una semana después de la muerte clínica. En esa semana, en donde el individuo deambula en una condición sutil, no corporal, se dice la oportunidad de lograr el despertar, ¿verdad? La iluminación, o simplemente desmayarse, ¿verdad? Como lo hacemos en el sueño profundo sin sueños. En el sueño profundo sin sueños existen también esas dos posibilidades. La mayoría de nosotros al ingresar al sueño profundo nos desmayamos, no tenemos en él conciencia. Pero existe la posibilidad, como en el sueño onírico, de cultivar la habilidad de mantenerse consciente. Y cuando uno se mantiene consciente en el estado del sueño profundo sin sueños, puede acceder a una dimensión mucho más sutil de la conciencia que aquella que opera en el estado de vigilia. Esa dimensión de la conciencia que opera en el sueño profundo sin sueños es la misma dimensión de la conciencia que opera en la transición del morir. Y esa dimensión de la conciencia es la dimensión de la conciencia despierta, no conceptual, la que opera más allá del lenguaje, la que no está restringida por el tiempo y el espacio, que existe más allá de esas dimensiones, ¿sí? Entonces se puede cultivar esa dimensión de la conciencia en vida, ¿verdad? Pero también se puede reconocer en el sueño profundo sin sueños o se puede reconocer en la transición del morir. He ahí la importancia del entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva. Y si no se reconoce esa dimensión de la conciencia durante ese tránsito, el individuo se dice comúnmente desmaya y transita a la última fase del periodo que precede al renacer, llamado el bardo kármico del devenir, el entreestado inercial de la existencia. Ahí este estado es muy similar, tiene un paralelo al entreestado del sueño onírico, del sueño con sueños. Es un tipo de sueño, ¿sí? Es una realidad que la mente crea como las apariencias oníricas son creadas en un sueño por la conciencia del ensoñador. Evidentemente, como en el sueño, ese tránsito se puede experimentar igual, lúcida o no lúcidamente. Si se experimenta no lúcidamente, el individuo no puede reconocer la naturaleza mental del entorno por el que se transita. El que ese entorno y sus apariencias son creadas y fabricadas por la mente de la persona que deambula en ese estado, como la persona que deambula en el sueño onírico. Pero si el individuo puede mantener la lucidez en ese estado y condición, para lo que se entrena a lo largo de la vida contemplativamente, a través de métodos específicos de meditación que tienen eso por objetivo, el mantener la lucidez en el sueño profundo sin sueños, el mantener y detonar la lucidez en el sueño onírico y el mantener la lucidez en el tránsito del morir, puede controlar ese proceso. Y al controlarlo puede elegir dónde va a renacer. Para aquellos que no pueden hacer esto, bueno, hay varias alternativas. Si el individuo puede reconocer la naturaleza esencial de su conciencia en ese tránsito, puede liberarse del renacimiento en su totalidad, de la inercia que nos conduce a soñar y a vivir, ¿verdad? Si el individuo no logra ese estado, por lo menos puede controlar dónde va a renacer, en qué condición y circunstancia, en favor de su desarrollo evolutivo y en favor del beneficio que busca aportarle a los que le rodean, ¿verdad? Y si no puede hacer nada de esto, entonces ese proceso será en buena medida común y habitualmente controlado por hábitos y tendencias fortalecidos a lo largo de la vida, como acontece en un sueño ordinario. Nosotros no dominamos lo que soñamos, no elegimos los tópicos del sueño. ¿Qué es lo que aparece durante la noche? Pues la continuidad de las impresiones, hábitos y tendencias que fortalecimos en el estado de vigilia, en el periodo que precede al dormir. Por eso, si te vas a dormir con hambre, sueñas con comida. Si te vas a dormir con deseo, pues tienes un sueño erótico, ¿no? Si te vas a dormir enojado, tienes una pesadilla, ¿verdad? Y dentro de ese tránsito, ¿cuáles son las impresiones, hábitos y tendencias que ejercen la influencia más poderosa y determinante sobre las apariencias oníricas? Las que recién se fortalecen antes de ir a dormir. Esto es, todas las apariencias sensoriales, ¿verdad?, que tuviste a lo largo del día impactan las experiencias del sueño. Pero las más importantes son las que preceden el ir a dormir, porque son las que son más cercanas al sueño. De la misma manera se dice que las experiencias por las que una persona ordinaria
transita en el periodo que precede al renacer están en buena medida determinadas por las experiencias que tuvo en el periodo que precede inmediatamente al morir, ¿sí? Y por eso en la tradición budista se afirma, es muy importante cuidar cómo es que uno transita la muerte, ¿sí? Porque si transitas la muerte enojado, vas a tener un entreestado violento. Si transitas la muerte de una forma apacible y desapegada, vas a tener una transición de esa misma naturaleza y así subsecuentemente, ¿no? Entonces, buenas noches. Casa de México en España cerrará sus puertas en 15 minutos. Agradecemos su visita. Se muere esta conferencia también. Entonces, bueno, el día de mañana precisamente exploraremos en la segunda fase de esta charla, ¿no? Cómo prepararnos para la muerte, ¿verdad? ¿Qué sucede desde la perspectiva de esta milenaria tradición de sabiduría durante la transición del morir? ¿Cómo acontecen los procesos que conducen al individuo a la transición del morir, tanto los fisiológicos como los mentales y emocionales? ¿Cómo podemos desarrollar una habilidad para afrontar la muerte con integridad y sin miedo, entendiendo que es algo que acontece momento a momento y no tan lejano como pensamos, ¿verdad? ¿Y cómo podemos utilizar a la muerte como un aliado para vivir con integridad? Porque la tradición budista plantea que los individuos que viven inconscientes de la realidad inminente de la muerte tienden a desaprovechar la vida. Y que los individuos que viven conscientes de la inminencia de la muerte aprovechan la vida. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de lo efímero de la misma, porque se dan cuenta de qué tan rápido la misma pues se marchita y pasa, ¿verdad? Y se dan cuenta que lo único que realmente tenemos y poseemos es el presente. Pero ese presente se escapa por nuestros dedos, especialmente porque no estamos en sincronía con él. Siempre estamos en otro lugar. Y la vida pasa mientras estamos ocupados haciendo planes. ¿No es cierto? Entonces hablaremos de estos tópicos el día de mañana, ¿verdad? Y en especial, pues quiero darles una herramienta contemplativa que cualquier persona puede aprovechar y utilizar, llamada en la tradición tibetana la meditación de las 3 raíces, ¿sí? La primera de estas 3 raíces es la contemplación de la inminencia de la muerte. La segunda de estas raíces tiene que ver con preguntarnos y explorar, dada la inminencia de la muerte, ¿verdad? El hecho de que es cercana, va a aparecer en cualquier momento, porque nadie tiene certeza, ¿verdad?, de cuándo es que la muerte nos va a sorprender. Puede ser hoy, ¿verdad? Puede ser que hoy no lleguemos a casa. Entonces, tenemos que prepararnos para la muerte. No podemos vivir, no es conveniente vivir con esta noción de inmortalidad que nos lleva a desperdiciar lo único que no podemos desperdiciar, lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Por eso, por ejemplo, para tradiciones espirituales como la budista del Tíbet, expresiones muy populares en nuestra cultura, como las de matar el tiempo, ¿verdad?, son escandalizantes, ¿sí? Se dice, ¿cómo que matar el tiempo? Lo único que no puedes matar es el tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tienes y se exhausta en un instante, ¿verdad? Y entonces, la segunda de las raíces es reflexionar acerca de cómo puedes prepararte para la muerte, ¿sí? Y la última de las raíces es qué te puedes llevar contigo durante esa transición y qué es lo que le aporta a la vida genuino significado, ¿sí? En otras palabras, qué es lo que nos permite reclamar un estado y condición de bienestar y felicidad genuino y duradero, ¿sí? De esto hablaremos entonces el día de mañana. ¿Tienen alguna pregunta de lo que platicamos hoy? ¿Tiene usted un libro? ¿Es esto que están presentando? No, pero les voy a recomendar les puedo recomendar varias bibliografías con mucho gusto. En especial una muy simple y accesible, el libro tibetano de la vida y de la muerte del venerable Sogyal Rinpoche. ¿Sí? ¿Sí? Este es el nudo infinito. Se le llama en la tradición tibetana Tashi Yu. Tashi quiere decir auspicioso, Yu quiere decir nudo, el nudo infinito. Y representa, si lo ves, como un nudo que no tiene principio y fin, ¿no? No tiene un principio y un fin, no se le puede hallar principio y fin. Y representa la naturaleza de la realidad, el que nada tiene principio y fin,
el que todo es eterno, nada se crea ni se destruye, se transforma, que la mente es una entidad eterna que no tiene principio y fin absolutos. Una aclaración, ese símbolo existe en los mitiles mayas. Así es. Y significa universo. Así es, y también existe en gran parte de las culturas antiguas de la humanidad, como la suástica también, que se identifica mucho con Asia, pero es un símbolo iconográfico universal. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Voy a preguntarle, ¿ve usted el budismo como una observación de la naturaleza como pensamiento? Y la segunda pregunta, ¿Me repite la primera que no escuché, perdón? ¿no ve usted el budismo como una observación de la naturaleza Ya. y como pensamiento? Y la segunda pregunta, ¿el budismo ayuda a superar el sufrimiento? Muy buenas preguntas. La primera de su pregunta se responde con una observación antigua india. Los indios llamaban a esta tradición espiritual Adhyatma Vidya. No le llamaban budismo, le llamaban Adhyatma Vidya. Y la palabra sánscrita Adhyatma Vidya quiere decir la ciencia de la conciencia. Así que yo diría que el budismo no es una religión. Por supuesto, no gira en torno a la noción o el comentario acerca de un Dios creador y administrador del mundo. No es exactamente una filosofía como entendemos por filosofía en Occidente, el amor al conocer por el mero hecho de conocer, porque en la tradición budista se plantea que un conocimiento ausente de aplicación vital es estéril. Y se plantea que todo conocimiento tiene que tener un referente vital, ¿sí? Esto es muy ajeno a nosotros en Occidente porque nuestro sistema educativo plantea como posible y excusable el divorcio entre el conocer y el ser. Por ejemplo, usted puede ir a la universidad a estudiar ética de un maestro que no es ético. Y eso no es conflicto, ¿no? Se contempla como algo natural. Eso es una aberración en India, ¿sí? En donde se seguía con autoridad a una persona, no tanto en dependencia de lo que enseñaba, sino del efecto de lo que esto enseñaba dentro de su vida, ¿verdad? Claro, si tenemos una visión más amplia de filosofía, como la que planteaba Aristóteles, Aristóteles decía que la filosofía es el conocimiento de todas las cosas a través de sus causas y a la luz natural de la razón, distinguiéndolo de la teología, que estudia todas las cosas a través de sus causas, pero a través de la luz sobrenatural de la revelación, ¿sí? En ese sentido, el Buddha-dharma, el budismo, es una filosofía. Pretende entenderlo todo a través de sus causas y a la luz natural de la razón. Es una psicología, al mismo tiempo, porque plantea la tremenda cercanía que existe entre la cognición que el individuo tiene del mundo y la experiencia que derivamos de este. Y por lo tanto la necesidad de refinar la cognición que tenemos del mundo para que se ajuste a la realidad, de no hacerlo produciendo conflicto, dolor y aflictividad. Es al mismo tiempo un sistema ético, pero es una ética que se basa en el principio de la causalidad universal. Toda acción produce una reacción igual, inversa y de la misma intensidad. Todo lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos responsables. Somos directa o indirectamente los arquitectos de nuestra propia vida e indudablemente lo somos de la experiencia que de esta tenemos o derivamos. Y por último es una forma de vida, ¿sí? Es una forma de estar en el mundo que se pretende coherente a las cosas como son, ¿sí? Y sí, el objetivo primario de la tradición budista es la búsqueda de la felicidad, pero no el placer hedónico que contempla como una felicidad disminuida y temporal, sino una dimensión exaltada de bienestar que en el individuo nace en consecuencia de 4 equilibrios. El equilibrio en la facultad del deseo y la volición, el equilibrio en la facultad de la atención, el equilibrio en la facultad de la percepción o cognitiva y el equilibrio emocional. Se dice que la salud mental óptima depende de estos 4 equilibrios y la salud mental óptima es el precedente del bienestar genuino y duradero. No hay bienestar genuino si no hay salud mental óptima y no hay salud mental óptima si no hay equilibrio en la facultad del deseo y la volición, en la facultad de la atención, en la facultad cognitiva y emocional, ¿sí? Pues muchísimas gracias y bueno, ojalá nos veamos mañana.